le da la energía. Tengo No energía, entiendo. tengo energía. fuerza, tengo vitalidad. Claro. La misma bien. fuerza, energía y vitalidad que tiene la justicia norteamericana para que en 96 horas No sé si engancho bien. tengan la prueba de un caso resonante y no se anden con demoras burocráticas, pericias, llamados a declarar, etcétera. Estoy hablando de Dominique Strauss-Kahn, un hombre poderoso, bajado de un avión, y en 96 horas tuvieron toda la prueba. Resolvieron la situación, no el fondo de la cuestión, saber si el hombre finalmente va a ser declarado culpable o inocente y condenado o no condenado. Pero en menos de 96 horas lo habían, primero, identificado, detenido, trasladado a una prisión De máxima seguridad. de máxima seguridad, una cosa relativa, pero en este caso era de máxima seguridad. Habían logrado hacerlo comparecer ante el juez que iba a resolver si le daba o no le daba la libertad, con una fianza o sin fianza. Mientras tanto, la policía dirigida por los fiscales había obtenido las pruebas, había interrogado a la presunta víctima, digo presunta hasta que no se acredite que finalmente este hombre es culpable. Se habían levantado todas las pruebas vinculadas a un hecho de carácter sexual. Se había recibido declaración testimonial a las personas que trabajaban en el sitio. Se había constatado el horario en el que esta persona había dejado el hotel. Para la gente, hay alguna gente que no le interesa quién es Dominique Strauss-Kahn, era el director general del Fondo Monetario Internacional, que después se estableció cuando se pudo reconstruir más o menos los perfiles de su personalidad, que se trata de un compulsivo sexual, es decir, un compulsivo sexual que había hecho sentir el peso de su sexualidad y de su poder. Siempre se trata en el sexo de poder cuando se lesiona la resistencia de otra persona. Evidentemente este hombre ejercía también una violencia íntima sobre sus subordinadas y también sobre personas que tenían cargos altísimos en la administración del Fondo Monetario, que les hacía incompatible seguir trabajando con él. Pero todo eso es anecdótico. Lo que quiero puntualizar es que nosotros podemos tener un sistema de enjuiciamiento como el norteamericano. Acá en Argentina podemos tenerlo. Acá lo podemos tener. Ya hemos dado un paso en Córdoba con el jurado popular. Pero que llega al final de un largo proceso y para determinados casos. Fíjese la rapidez, la velocidad y la contundencia de este procedimiento. El hombre compareció ante un juez. Un juez. Sí. Estaban parados el defensor y los fiscales. Y el hombre estaba allí. ¿Libertad o no libertad? El juez dijo no libertad, bajo ninguna fianza. La defensa consiguió que, mediante un elemento de investigación, pudiese encontrar elementos que cambiaran esta primera decisión y otro juez pudiese intervenir en menos de 24 horas para resolver otra vez el pedido de libertad si cambiaba la situación que originariamente había determinado la negativa a concederle dicho beneficio. Este nuevo juez, a pesar de la oposición de los fiscales, todo esto parados frente al juez, sin ningún papel, sin nada escrito, sin burocracia, esa a la que tanto amamos aquí, la burocracia judicial, los papeles, los escritos, si el escrito está bien hecho, si está bien fundado, si está bien la coma, el acento, si se pasó de renglones, nada de eso. Hablar, elocuencia. Bueno, este segundo juez dijo, le voy a dar la libertad porque ha cambiado la situación originaria que había, al colega de él, lo había hecho negar el beneficio. Pero
Por supuesto que no a todos le van a poner el mismo monto. Tiene que ver el monto de la fianza para que se haga en libertad, teniendo en cuenta su patrimonio, teniendo en cuenta la gravedad del delito, teniendo en cuenta la posibilidad de la fuga, teniendo en cuenta la prioridad de que el juicio se haga. Es decir, que el hombre piense antes de huir que va a perder una fortuna. Dijo, bueno, le fijamos la fianza de $1.000.000. Pero como este tipo es tan audaz y se puede escapar a su país de origen. Su país de origen es Francia. Francia no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos de Norteamérica, entonces si después lo requerimos, no lo entregan nunca más. Que era lo que ocurría con Polanski, el director de Chile, que había obtenido la nacionalidad francesa, pero un día viajó a Suiza y los suizos son tan cronometrados como los relojes, recordaron que tenía una orden de captura, aunque tuviese 30 o 40 años la orden de captura, lo detuvieron. Son muy prolijos los suizos. Tuvo este juez la precaución de hacerle fijar una garantía para el hipotético caso que se escapara, que no creo que sea tan hipotético. Debe tener alguna presunción de que se puede llegar a escapar. Recuérdese que la que le negó la libertad en primer lugar era una mujer, la jueza. El juez que le dio la libertad, dije juez, un hombre. Le fijó una garantía de $4 millones para el caso que este hombre quebrantara la libertad obtenida bajo fianza. En bonos. En el caso de que se fugue, esos bonos se convierten en dinero y lo pierde este hombre. Para este hombre no le interesa perder los 4 millones, 5 millones, etcétera. Tiene una mujer multimillonaria, además de la fortuna que él también tiene. Y la libertad en este caso vale más que todo porque tiene 60 y pico de años de edad y el pronóstico punitivo para él hace pensar que le van a imponer una pena que muy difícilmente, en el caso de condena, le permita vivir en libertad el resto de su vida. Porque si se acreditaran los 7 cargos, ya le habían hecho la imputación, 7 cargos uno detrás del otro, rápidamente, nada de expediente, de acumular papeles, de ser atendido en una barandilla estrecha, reducida, como ocurre aquí en estos tribunales congestionados. 7 cargos en el mismo hecho. 7 cargos vinculados a la misma víctima, de distinta naturaleza, todo ello de orden sexual, todo. Ya habían obtenido el semen de la alfombra, ya habían obtenido si había o no había muestras de ADN en el cuerpo de la víctima. Después, para saber si... esto es la libertad. Después, para saber qué cargo le iban a hacer y si lo iban a juzgar, un gran jurado ante que solamente declaran la víctima. Primero, se conserva la identidad de la víctima, se la reserva. Los fiscales, que dicen, estas son las pruebas que tenemos. El gran jurado, el pueblo, no los burócratas judiciales. El pueblo dice, hay que juzgarlo, no hay que juzgarlo.